Hola, gracias a todos por estar en una nueva edición de su programa Podcast Médico Cayetano. Mi nombre es Carlos Zamudio y en esta oportunidad voy a entrevistar al doctor César Ugarte, quien es investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y desde octubre profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Texas Medical Branch. César, bienvenido al programa. Gracias por estar acá. Gracias, Carlos. Vamos a hablar hoy día sobre diagnóstico de tuberculosis y point of care. ¿Qué es el diagnóstico point of care y por qué es tan importante en tuberculosis? Gracias por la pregunta. Point of care o diagnóstico del punto de cuidado se refiere en tener la prueba de diagnóstico al lado del paciente. ¿Y por qué esto es importante? Nosotros hemos visto durante mucho tiempo en el diagnóstico de tuberculosis que gran parte de los problemas es en la demora de entrega de resultados. ¿Por qué? Porque hay que mandar la muestra del paciente a un laboratorio que tenga la capacidad para hacer las pruebas que correspondían, ya sea cultivo, ya sea moleculares, etc. Y ahí uno puede perder un día, 2 días en tener el resultado. Y uno dirá, bueno, un día, 2 días no es mucho. Pero el problema es que son los pacientes que generalmente van en busca de diagnóstico con tuberculosis, lamentablemente son un grupo vulnerable. Y varios de ellos son trabajadores informales. Entonces no pueden darse el lujo de estar regresando un día sí, un día no para tener el diagnóstico. Aparte, que por una cuestión de control de tuberculosis, tener un diagnóstico rápido significa que yo inicio el tratamiento rápido. Y en ese inicio de tratamiento rápido yo puedo comenzar a cortar la cadena de transmisión. Yo comienzo a darle el antibiótico al paciente con tuberculosis y a los días, a las semanas, él ya no deja de transmitir. Entonces, por varios lados, es importante tener ese diagnóstico rápido. Y el diagnóstico punto de atención nos da esa ventaja. ¿Y cuánto tiempo está demorando más o menos un diagnóstico point of care de tuberculosis? Depende de cada uno. En general, el point of care o el diagnóstico punto de atención para cualquier enfermedad tiene diferentes tipos o diferentes estados. Tenemos pruebas que el paciente se puede aplicar. Uno puede recordar, por ejemplo, las pruebas que uno compró en la farmacia para COVID. Esa es una prueba de punto de cuidado. Pero también hay otras que requieren 1 hora o 40 minutos en tener un resultado porque hay un equipo de biología molecular que detecta la prueba. Entonces, hay un rango grande. En tuberculosis tenemos 2 o 3 equipos generalmente que son de biología molecular que permiten tener resultados en 40 minutos, 1 hora más o menos, ¿no? Y también tenemos una prueba que es para una población muy específica, son pacientes viviendo con VIH, que pueden ser en orina y que demora 15 minutos. Entonces, a veces es difícil entenderlo, pero viendo en perspectiva, hace unos 10 años o 15 años, lo que teníamos eran baciloscopías, que es ver la muestra de esputo, lo que uno escupe, en una lámina en el microscopio, y depende mucho de la habilidad del operador, de quien ve en el microscopio detectar tuberculosis, y de ahí había que hacer cultivo, que podían ser, en el peor de los casos, 8 a 10 semanas, en el mejor de los casos, 6 a 8 semanas. Y volvemos al punto, esa persona va a seguir empeorando, va a seguir teniendo problemas, va a seguir transmitiendo en la comunidad. Entonces, por eso es una gran ventaja tener ya estos equipos disponibles en la mayor parte del mundo. En el Perú hay de estos equipos para poder hacer diagnóstico de tuberculosis. Claro, entonces tienes diagnóstico que se hace en 2 horas o en el mismo día. 2 horas o bueno, más o menos lo que nos estás diciendo, algunos 15 minutos, un poco más. En ese mismo día haces diagnóstico, inicias tratamiento rápido y evitas que se estén contagiando otras personas. Exacto, y nuevamente es un poco el punto de vista de que se está discutiendo mucho en tuberculosis, aunque es en general en varias enfermedades. Nuestra atención tiene que estar centrada en el paciente. Entonces el sistema se tiene que adaptar al paciente, no que el paciente se adapte al sistema. Y una herramienta para que el sistema se adapte al paciente es tener diagnóstico en el punto de cuidado point of care. Significa que yo como paciente tengo todos más de 15 días para ir al centro de salud, la enfermera o el médico me haga una anamnesis, me haga un cuestionario para saber cómo están mis síntomas, y de ahí diga, ok, deje su muestra y por favor espere un ratito que le vamos a dar resultado para saber qué vamos a hacer con usted. Eso es una atención centrada en el paciente, porque el paciente no pierda tiempo, tiene una solución en ese momento
y puede proteger a su familia, puede proteger a la gente de su trabajo, etc. Ya no hay eso de que regresen una semana y vemos cómo hacemos. Exacto, que todavía lamentablemente no todos los centros de salud tienen, pero por ejemplo, si yo tengo que dejar mi vaciloscopía, recogen todos los de la mañana, lo leen en la tarde y al día siguiente está el resultado. Pero yo después de dejar mi muestra, voy a tomar mi bus, a irme a trabajar, estoy tosiendo, transmito a la gente. Llego a mi casa, toso en la noche, transmito a mi familia. Cuando yo puedo ir cortando poco a poco esos tiempos. Fuera de eso, es que cuando yo les decía la vaciloscopía, que es lo que se usaba antes, uno dirá, pero es más barato. Sí, pero depende mucho del operador. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios, no en Lima, siendo a provincias, donde veíamos que, por ejemplo, no tenían un mechero para sellar la lámina, porque uno pone la muestra de esputo en la lámina y después tiene que sellarla para poder hacer el procedimiento. Usaban una vela. El problema es cuando tú usas una vela y la pasas por ahí la lámina, ennegreces la lámina. Entonces, cuando ves en el microscopio, no ves nada y lo pones como negativo. Mandas a alguien que está haciendo serums, no tiene tanta experiencia leyendo láminas, entonces te va a decir que es negativo cuando no es negativo. Pero estas pruebas no, porque tú recoges la muestra, lo pones en un cartucho, la máquina te dice si tiene o no tiene, o qué probabilidades tiene o no tiene de tener tuberculosis, y eso el médico, la enfermera ya puede estar tomando decisiones más rápido. Entonces no depende del operador, además de los beneficios. Y bueno, el grupo de tuberculosis ha sido muy activo probando estos métodos diagnósticos. Sí. Cuéntanos, ¿cuáles son los métodos que han estado trabajando? Hemos tenido la suerte de participar en varios de la validación de varias de las pruebas que ahorita son recomendadas por OMS. Comenzamos hace ya 2007, 2006, fue con el GeneXpert, que es el equipo de biología molecular donde uno en un cartucho cerrado, uno abre, pone la muestra, lo mete en la máquina y espera 40 minutos para que tengamos un resultado. De ahí hemos tenido la oportunidad de participar en dos métodos más, tres métodos más, que es TrueNat de Molvayo, que es otro point of care que se tiene para poder trabajar por ejemplo, viene, a diferencia del Expert, viene en una maleta y usa baterías. Entonces eso te permite ir, por ejemplo, a un centro de salud probable que no tienes electricidad y hacer un tamizaje. O hacer una campaña, ¿no? Que se usa mucho, que van a un centro un poco más... Que tiene más cantidad de casos, etc. Prisiones. Por ejemplo, en prisiones, nosotros también participamos en otro estudio como grupo, donde se validó la prueba LAMP, L-A-M-P. ¿Cuál es la ventaja de esta prueba también molecular? Que da prueba rápida, pero también te permite hacer varias pruebas en una misma tanda. Entonces, y eso se ve a través del cambio de colores que se ve en las muestras. Entonces, es algo que no necesita alguien con un entrenamiento muy avanzado en biología molecular. Al hacerlo simple, me permite hacerlo en varios lugares. Un ejemplo, por ejemplo, en prisiones, que es un problema serio de incidencia de tuberculosis en el país, nos permite, por ejemplo, si se implementara eso, tener barridos constantes con la prueba LAMP, ¿no? Y finalmente, no solamente en Point of Care, pero hemos participado en equipos que ya son para laboratorios mucho más grandes, como en el caso de BD-MAX, que también es recomendado para OMS, que permite no solamente ver diagnóstico por tuberculosis, sino resistencia antibiótica para algunas de las drogas, ¿no? Entonces, estas pruebas que nos estás diciendo ahorita, el GeneXpert, el Molvayo, TrueNat y BD-MAX, ¿son todas aceptadas por la OMS? Son todas aceptadas. LAMP también es aceptado. LAMP es aceptado por la OMS, que hemos participado. GeneXpert ha sido aceptado. TrueNat por la empresa Molvayo también. Y BD-MAX por BD. Lo que ha participado el instituto, que es lo importante, y creo que eso debería tomarse como un esfuerzo grande, es poder haber brindado con data local. Y eso permite que una posterior implementación sea mucho más sencilla, ¿no? Porque ya tienes data local de pacientes acá, de cómo ha funcionado el sistema. Por ejemplo, en el caso de TrueNat Molvayo, en el estudio que participamos, se hizo que fueran en los centros de atención primaria. Se instaló ahí el TrueNat Molvayo y se probó con el personal del centro de salud para ver qué tan fácil era y qué tan factible es. Entonces ahora, felizmente, con esos datos, OMS
ha podido tomar una recomendación sobre esto. Entonces, con seguridad podemos decir que ese equipo es de fácil instalación y que es de fácil manejo, que el personal que está en los centros de salud lo manejan sin ninguna dificultad. Por lo menos los estudios demuestran que sí, y no solamente acá en Perú, sino han hecho en India, en Etiopía, en Papúa Nueva Guinea, en otros países está haciendo. Y es más, nosotros ahorita estamos en un estudio donde se está participando la unidad, donde se está tratando de ver, combinar, y esa es otra gran ventaja, es con otras enfermedades. Por ejemplo, este estudio se está haciendo que se llama Combo, donde se está tratando de evaluar diagnóstico a la vez de tuberculosis y COVID-19. Y eso es una cosa importante, porque uno dirá, bueno, ¿vas a comprar un equipo solamente para tuberculosis? No, estos equipos tienen que ser suficientemente prácticos que permitan ver otras enfermedades. El GeneXpert, por ejemplo, ve gonorrea, ve COVID, ve influenza, ve virus incital respiratorio, ve carga viral para VIH. El TrueNat lo mismo, ve dengue, ve COVID, ve influenza, ve tuberculosis. Y así vamos viendo LAMP. El INS, por ejemplo, ha usado LAMP para COVID, por ejemplo. Entonces, hay experiencia para malaria, se ha usado LAMP también, por ejemplo. Entonces, la pregunta ahora es, tenemos que ser como país, tenemos que escoger bien en dónde ponemos cada una de estas pruebas. Porque el expert de repente me resulta muy bien en un distrito acá en Lima, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, en El Agustino o en Callao, donde sé que el problema de electricidad no va a ser un problema, donde puedo tener un mejor control del POL, donde tengo un mejor control de eso, en el centro de atención primaria. De repente el TrueNat Mobile lo llevo a sitios donde tengo que moverme mucho, o en la selva, donde no tengo la consistencia para la parte de electricidad. LAMP lo puedo usar en prisiones. BD o cualquiera de los equipos grandes pueden ser en laboratorios regionales donde tenga que hacer pruebas de control de calidad, o ver otras cosas más. Pero por ejemplo, el tener un equipo como el Expert, como el TrueNat Bolvario, o como cualquier esta, es no solamente tuberculosis. Comienzo a ver dengue, comienzo a ver Zika, comienzo a ver COVID, comienzo a ver influenza, y nuevamente el sistema se adapta al paciente. Entonces tienes un mismo instrumento que puede ser utilizado también para otras enfermedades. Y regresando a TB, te diagnostican tuberculosis, pero también las resistencias. ¿Te podría ayudar a diagnosticar un MDR, o multidrogo resistente o extremadamente resistente? Sí, y eso es otra de las gran ventajas de estas plataformas, ¿no? Las plataformas se van actualizando con el tiempo y los cartuchos se van actualizando con el tiempo. Por ejemplo, en el caso, se comenzó el primer cartucho, que fue el que hizo la entrada, o que fue un paradigma para el diagnóstico de tuberculosis, fue el MTB-RIF del Expert. Ellos veían diagnóstico de tuberculosis, pero también resistencia a rifampicina. ¿Por qué rifampicina? Porque rifampicina generalmente se asocia a la resistencia a rifampicina a ser multidrogo resistente, que es resistencia a isoniazida y rifampicina, los dos antibióticos base del tratamiento de tuberculosis. Generalmente cuando tenías resistencia a rifampicina, era casi seguro que tenía resistencia a isoniazida. Entonces por eso se trabajó así. Sin embargo, eso estamos hablando de un artículo publicado en 2010. Al día de hoy ya hay cartuchos que se ven isoniazida, que ven fluoroquinolonas en todas las plataformas. Entonces, y todos los años se va mejorando porque también se va identificando qué genes tengo que identificar para ver resistencia. OMS acaba de actualizar su lista de resistencias en la parte de genes, y entonces eso permite a los fabricantes ir mejorando y haciendo las actualizaciones en el sistema. No solamente en TB, estoy hablando en otras enfermedades, va a pasar lo mismo. Entonces, nuevamente son plataformas, lo que se tiene que buscar sean plataformas flexibles que permitan en el futuro ir mejorando y actualizando. Bueno, entonces estamos aprovechando las bondades del conocimiento de la biología molecular en mecanismos que son bastante más simples, automatizados, para poder hacer el diagnóstico. ¿Hay algún otro diagnóstico que no sea utilizando biología molecular? O sea, al final todos usan, pero por ejemplo, hay una prueba que se llama LAMP, sin P, es LAM, que lo que busca es, en orina, busca la partícula LAMP, que generalmente se da en pacientes que tienen inmunidad muy deprimida, pacientes de VIH, por ejemplo. Cuando tienen CD4 menos de 50, menos de 100, esa prueba es muy buena. Ahorita hay varios grupos, incluido el del instituto, que está tratando de probar si es que se puede usar en otros pacientes, haciéndole algunas mejoras a eso.
Otra de las cosas que se está tratando de ver es OMS, a raíz de esto que te contaba de la vaciloscopía, que es dependiente de operador y que no hay mucha consistencia en los resultados, he dicho, hay que movernos del esputo, hay que ir a pruebas que sean a raíz de la experiencia con el COVID hisopados, para ver si se puede recuperar. El instituto participa en un consorcio que se llama FEN, donde se está tratando de volar justamente en hisopados. Hay otro proyecto también que ha visto con la Universidad de Linköping en Suecia, también viendo hisopados a ver si es que se puede recuperar material genético y micobacterial que pueda llevar a un diagnóstico. Y sangre. También se está usando sangre para poder ver. Generalmente el diagnóstico también nunca usa sangre. Generalmente es esputo, históricamente usado. Pero se ha visto a través de la respuesta del hospedero, o sea, del paciente, que identificando con 4 o 5 marcadores uno podría tener ciertas certezas, y eso se está haciendo la evaluación en varios países, incluido el nuestro. Pero afuera de este tipo de muestras biológicas, una de las cosas que está llegando con mucha fuerza es la parte de inteligencia artificial. Y en eso están combinando. En la última reunión de la Unión, que es el Congreso Mundial de Tuberculosis, estuvieron mostrando algunos combinaciones o combinaciones de respuesta. Es decir, por ejemplo, usaban la prueba molecular de TrueNAT, de Molvaio, y de ahí con un software de lectura de radiografías digital. Y con esa combinación, el algoritmo te decía qué tantas probabilidades tenías que tener tuberculosis. Eso es un gran avance, porque eso va a permitir a alguien lo que tú decías hace un tiempo, ¿no? Hace un rato era hacer campañas. Te vas con una radiografía de rayos X que es más o menos como el tamaño de una caja de zapatos, con un equipo de TrueNAT que es como un maletín de trabajo chico, y te vas casa por casa haciendo este diagnóstico y puedes tener un barrido mucho más rápido. A eso estamos llegando, y creo que es entusiasma ver que están habiendo esos cambios después de muchos años en la parte de diagnóstico. Entonces, probablemente en los próximos años vamos a tener algunos cambios adicionales en el manejo del diagnóstico de tuberculosis. No sé si más rápidos, pero más integrados, utilizando diferentes herramientas, no solamente la biología molecular, sino también estos proteínas, biomarcadores y bueno, rayos X que ahora es tan portátil como lo dices, una caja de zapatos. Sí, y eso es lo importante, porque creo que la pandemia nos enseñó que tener ese cambio rápido en las tecnologías que hubo, nos ha mostrado por qué todo eso se pudo para COVID, pero no se puede para otras enfermedades. Tuberculosis sigue siendo la enfermedad ahora, después del COVID, la enfermedad infecciosa que más muertes causa, o sea, como causa en el mundo. ¿Por qué no podemos trasladar todo ese conocimiento para ahí? Y eso es lo que está pasando ahorita. En las compañías, los startups que han comenzado a ver con COVID están comenzando a ver otras enfermedades como esta de tuberculosis, y eso va a favorecer justamente que haya este salto de calidad. Pero este salto en tecnología y en calidad, finalmente lo que nos tenemos que olvidar que es para ayudar que el cuidado sea más rápido para el paciente. Si el cuidado es más rápido y adaptado a las necesidades del paciente, yo finalmente voy a poder comenzar a tener un mejor control de la tuberculosis. Podríamos decir que ya los métodos tradicionales van a ir perdiendo espacio en el diagnóstico de tuberculosis. ¿Los cultivos se van a seguir usando? Los cultivos se tienen que seguir usando en algunos casos porque hay algunas drogas que todavía no tienen capacidad en biología, o sea, un resultado en biología molecular. Y porque también va a haber un proceso de cambio. No puedes cambiar todas las plataformas de un país a Expert o a Molvaio o la marca que sea de biología molecular, porque no puedes retirar todos los microscopios si no tienes toda la capacidad para hacerlo. Claro. Entonces ese proceso va a tomar un tiempo. Entonces por eso OMS dice, recomienda ir poco a poco ya ir retirando la microscopía como método diagnóstico. En el caso cultivo necesitamos aún, porque como te decía, otras drogas todavía no se pueden hacer, y porque hay algunos casos de tuberculosis que no están bien validados para el uso de biología molecular. Algunas tuberculosis extrapulmonares que usan tejidos, líquidos, que todavía no se ha llegado a ese nivel.
se está en ese proceso, pero todavía no se ha llegado a ese nivel. Pero también, a la par que está sucediendo esto, otra cosa que está pasando es que se está comenzando a tener mucha discusión es si no es mejor inclusive irse ya para un secuenciamiento completo de genoma en el caso de tuberculosis, para que capture mejor la información de resistencias que lo hacía el cultivo. El gran problema, que es la curva de aprendizaje que todo proceso tiene que tener, es todavía no se sabe muy bien cuáles de estas mutaciones que se pueden encontrar en la micobacteria realmente tienen una información clínica para resistencia. Uno puede encontrar un montón de mutaciones, pero puede ser que solamente una tenga un correlato clínico de resistencia. Entonces, un efecto real en el... Un efecto. Entonces, todavía estamos en ese proceso de aprendizaje de saber cuáles realmente valen la pena, y eso alimenta a su vez los equipos de point of care, porque eso hace que los cartuchos se vayan utilizando y diga, ok, también tengo que ver esta resistencia, tengo que ver esta resistencia, tengo que ver esto. Entonces, estos métodos son bastante más rápidos. En algunos casos utilizan otras muestras que no son esputo, pero que en realidad te van a demorar, como decías, un par de horas, con el que tienes diagnóstico, entendería yo que de la misma calidad que los métodos tradicionales, te van a poder ayudar a hacer tratamiento más rápido y evitar o cortar el contagio a los otros pacientes. ¿Ya estos métodos están disponibles en el Perú? Sí, por ejemplo, el GeneXpert ya está disponible en el Perú ya hace varios años, inclusive antes de pandemia. Sé que Trunal Molvayo, aparte de los estudios que están haciendo, se está viendo para instalarlo. LAMP ya lo usa INS. Lo usa el INS. El INS para otras enfermedades como COVID. Entonces, la capacidad está lista. La cuestión es, ahora la discusión es, ¿cuál es la forma más eficiente de implementarlos y en dónde? No es simplemente decir, ok, voy a comprar todos Expert, o voy a comprar todos de otra marca, o voy a comprar todo Molvayo, o todo LAMP. Es en qué centro hace sentido y es eficiente instalar esto, y en qué otro es la otra solución, ¿no? Y tal vez en un futuro podamos tener ya muestras de saliva o de sangre, como estabas diciendo, que sería mucho más sencillo para poder procesar esto. Sí, porque a veces uno dice, ok, la prueba es puto, pero no es tan complicado, todos votamos puto. No, que es complicado. A veces lo que uno necesita es tener una muestra de puto desde que venga desde los pulmones. Y eso no es tan sencillo. Hay que respirar, hay que hacer un ejercicio respiratorio, hay que tomar agua. La mejor muestra, por ejemplo, es cuando uno se levanta en la mañana. No sé si se han dado cuenta, pero cuando uno se levanta en la mañana, realmente tiene un poco más de flema. Entonces, esa muestra es generalmente la mejor, pero de ahí hay que llevarla al centro de salud. En épocas de calor se puede secar muy rápido y si seca ya no nos sirve de nada. Entonces, hay que ir por muestras que sean de mucho más fácil acceso. Un hisopado es al momento y no tengo que hacer ningún esfuerzo extra. Claro. En el caso de sangre, igualito, no tengo que hacer ningún esfuerzo extra. Entonces, el otro sí, fuera que tengo que tener operador en microscopía, también tengo que ver que la persona sea entrenada para dar una buena muestra de esputo. César, muchas gracias por habernos contado todos estos avances en el diagnóstico de tuberculosis. Has estado trabajando muchos años en el instituto. Mucha suerte en esta nueva etapa en Texas. Bueno, te vamos a extrañar, pero vamos a estar siempre cerca para seguir hablando de tuberculosis, de Bartonella, que también es un tema que te apasiona, y de cualquier otra cosa que podamos seguir investigando y trabajando juntos. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en un próximo episodio del programa Podcast Médico Cayetano. Muchas gracias.